Hola, mi nombre es Guadalupe Montoya Pérez y soy del séptimo grado Grupo A de la carrera de Lenguas con enfoque turístico y voy a explicar la lectura, ofrenda y comunicación en la tradición religiosa mesoamericana del autor Alfredo López Austin. En un primer momento debemos entender qué es el sacrificio. El sacrificio es una ofrenda hecha a una deidad, ya sea para resaltar obediencia o respeto. Esto con el propósito de pedir o de agradecer. Entonces, en esta lectura, algo muy importante que mencionan es, en un primer momento, a través de dos sociólogos franceses, quienes hablan sobre el sacrificio desde una perspectiva contradictoria. Es decir, mencionan que el sacrificio es algo que es un deber, o sea, algo que debe hacerse. Y por otra parte, que surge de forma espontánea, que surge por voluntad propia. En la actualidad, un ejemplo de un sacrificio que debe hacerse puede ser el de los ritos agrarios, de acuerdo a la cosmovisión de la cultura, puesto a que ellos aún guardan elementos de los tiempos prehispánicos. Entonces, es muy importante y relevante para su cultura porque es un ciclo que se sigue, que se mantiene y que es importante y que es muy sagrado para ellos, para las peticiones de las lluvias en sus cultivos. Y por otra parte, otro ejemplo de un sacrificio que es de forma espontánea, que surge de forma voluntaria, pueden ser los que se realizan en Semana Santa, es decir, la representación de cuando cargan la cruz, porque en algunos lugares lo realizan y en otros lugares no. Entonces resulta ser de forma contradictoria, con una forma en la que el sacrificio debe hacerse y el otro como algo que puede o no puede hacerse. Desde el punto de vista de que el sacrificio debe de hacerse, esto se hace porque según, o sea, es algo que los dioses exigen, es algo que debe de ley hacerse. Por otra parte, es importante analizar que ese sacrificio debe ser recibido y que existen dos espacios diferentes. Estos son el de los dioses y el de los hombres. Pero ¿cómo todo esto se involucra en la tradición religiosa mesoamericana? Bueno, pues esto en la lectura, esto se explica a través de la representación de los antiguos nahuas, en donde ellos tomaban a sus cautivos en su sacrificio. Ellos en sus rituales sacrificaban a sus víctimas, ya sea para pedir por lluvias, cosechas, salud o victorias. Entonces aquí analizamos que existe una relación bastante compleja entre Dios y el hombre. Y podemos también analizar que el hombre ya desde tiempos prehispánicos utilizaba el sacrificio como un medio de comunicación con los dioses. Entonces, esto es muy importante porque aquí ya entendemos algo, que el sacrificio no es solamente dar algo y por medio de lo que se da se va a recibir, sino que el sacrificio es una forma de comunicar, es una forma de comunicar con los dioses, pero que este sacrificio va a depender también de qué tipo de Dios es al que le estamos ofrendando, qué tipo de Dios es al que vamos a realizar y de qué forma se va a hacer el sacrificio, porque el sacrificio va a ser diferente para cada Dios. Ya desde la época prehispánica que existían diferentes dioses, entonces esos sacrificios que se hacían antes a la actualidad han ido modificándose y parte de ello ha sido
por la venida de los españoles, que entonces impuso demasiado de su cultura, y actualmente pues estos sacrificios, donde antes se realizaban sacrificios humanos, ahora se sacrifican otro tipo de cosas. Por otra parte, existen 3 cuestionamientos que explicar sobre la lectura. El primer cuestionamiento es sobre cómo surge esta separación del mundo de los dioses con este mundo. Bueno, esto se explica a través de la tradición religiosa mesoamericana, que tiene que ver con la creación. Es decir, existen en la creación 3 niveles cósmicos. El primero es el del cielo superior, el segundo es el intermedio de la superficie de la tierra y el cielo bajo, y el tercero es el inframundo. Entonces, el primero, que es el cielo superior, y el del inframundo, es la morada de los dioses. Y esta separación se debe cuando termina el tiempo mítico y empieza el tiempo del mundo. El segundo cuestionamiento es sobre cómo es esta comunicación de ambos mundos, y esto es por medio de la palabra, porque se cree que los mesoamericanos creían que los dioses se manifestaban por medio de la palabra. Y el tercer cuestionamiento es sobre cómo se realizan estas ofrendas, cómo o qué se ofrendaba. Y en los antiguos nahuas mencionan que ellos sacrificaban a sus cautivos, o a sus cautivos de guerras, o a sus esclavos purificados, quienes los vestían de prendas de dioses y los sacrificaban. Actualmente no se hace esto. Actualmente se sacrifican otro tipo de cosas. Por ejemplo, puede ser por medio de una danza, puede ser por medio de la música, de comida, bebida. Entonces hay que analizar que todo esto se ha ido modificando, pero es importante entender que la ofrenda ha sido utilizada por el hombre como un medio de comunicación con los dioses, que ha existido desde la época prehispánica hasta la actualidad y que se ha ido modificando con el paso del tiempo.